Ok, bueno, finalmente entonces vamos a mirar lo que son los modelos de generación fotovoltaico, también hídrico y también el tema de eólico. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, ¿ok? Entonces, muy rápidamente vamos a mirar el contenido. Vamos a hacer énfasis en el modelo fotovoltaico y en la fórmula de dimensionamiento, que esto lo pueden hacer en Excel o fácilmente también en un documento de Word con ayuda de una herramienta para hacer cálculos. Miraremos un poco también eh, cómo utilizar el software o cómo configurar el software o una primera aproximación al software de dimensionamiento. Aunque esto lo haremos más énfasis en una próxima clase. Bueno, tenemos primero un ejemplo que es un grupo electrógeno, en este caso un generador que puede tener combustible como diésel, gasolina, pero también se puede adaptar a lo que es biogás y celdas de combustible. Aquí vemos el panel de configuración de Homer, ¿cierto? Entonces aquí debemos ingresar unos costos, tanto de compra, de reemplazo y de operación y mantenimiento. Y aquí está el modelo del generador. Entonces aquí vemos que el costo de generación depende de la potencia que el generador esté brindando en ese momento. Entonces una fórmula cuadrática como la pueden ver. Estos coeficientes se calculan de acuerdo al costo, ¿cierto?, del combustible. Y esta es la curva de potencia versus consumo de combustible. Como se pueden dar cuenta, estos generadores tienen un máximo, en este caso 10 kilovatios, y un mínimo diferente de cero, ¿cierto? Porque él no puede operar a cero o en un valor muy cercano a cero, sino que necesitan estar operando a un valor mínimo, ¿cierto? Que es más o menos el 20, el 30% de la potencia total. Entonces, esa es una característica de estos generadores. Y también vemos aquí una curva donde dice que la eficiencia del generador como tal depende de la potencia, ¿no? Entonces, a mayor potencia, mayor eficiencia tienen estos sistemas. ¿Ok? Tenemos ya el sistema fotovoltaico, que es el que nos interesa más a nosotros, ¿cierto? Porque son energías limpias. Entonces, tenemos aquí un modelo de generación bien interesante donde P es la potencia que genera el arreglo fotovoltaico. Y tenemos aquí dos factores bien importantes, ¿cierto? Que esto es como tal la generación, ¿cierto? Y este de acá es un factor, este factor de la derecha es un factor relacionado con la eficiencia por temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos es la potencia que se genera de acuerdo a la irradiancia. Esto que tenemos aquí es la irradiancia, podemos verla acá, verla aquí, ¿cierto? Es la irradiancia que está en kilovatios sobre metro cuadrado. Esto que tenemos acá abajo en el denominador es simplemente una constante, ¿cierto? Que es igual a 1 kilovatio sobre metro cuadrado, que es la radiación, digamos, de referencia. Y viene a ser la capacidad del sistema fotovoltaico en kilovatios. Entonces puede ser 10, 20 o 30 de acuerdo simplemente al valor de un panel y el número de paneles, ¿cierto? Y F viene a ser una eficiencia también, pero esta eficiencia está de acuerdo con el derating factor, que es una eficiencia por la pérdida de capacidad que tienen los paneles. Entonces, cuando están nuevos están a un 100%, pero ya cuando van perdiendo su capacidad de conversión de energía con los años, puede bajar hasta un 80 o un 60% llegando al final de su vida útil. Este derating factor también permite modelar aquí la acumulación de polvo o la pérdida de eficiencia por acumulación de polvo o suciedad o sombras, ¿no? Pero usualmente, cuando son nuevos, en este caso, hacemos ese derating factor al 100%. Y este término de acá, como les decía, es un término que tiene un 1 que se le resta algo. ¿Por qué? Porque el alfa sub P es negativo. El alfa sub P es la temperatura del material. Entonces es un coeficiente de temperatura que depende del tipo de material del panel. Y lo que hace este término es multiplicarse por la temperatura. Entonces, si la temperatura de la celda, ¿cierto?, está
por encima de la temperatura ambiente, que es la de acá, vamos a tener aquí un factor que le va a restar. Es decir, si la temperatura del panel está por encima de la temperatura ambiente, este factor va a restar al 1 y va a quedar en 0,9, 0,8, y entonces le va a dar una eficiencia de 0,9, 90%, 0,8, 80%. Pero cuando la temperatura está por debajo, ¿cierto? Esto va a ser negativo. Con este coeficiente que va a ser negativo le va a sumar y puede quedar en 1,1, ¿cierto? Todo ese factor en 1,2, aumentando la eficiencia. Usualmente la temperatura siempre está por encima del ambiente, ¿cierto? Porque el proceso fotoeléctrico del panel genera esa temperatura adicional, y por eso es que la eficiencia por temperatura siempre es por debajo del 1. Entonces, o usualmente está por debajo del 1, y eso es lo que hace que pierda eficiencia todo el sistema fotovoltaico. ¿Listo? Ese es el modelo de generación fotovoltaico. Y aquí tenemos el mismo modelo, pero ya sin considerar la pérdida de eficiencia por temperatura. Es un modelo más sencillo que solamente depende de la radiación, ¿cierto? De la potencia nominal principalmente, y de los otros dos constantes que habíamos mirado. Entonces, este modelo es más sencillo, nos permite calcular, ¿no?, cómo se puede estimar la potencia generada de un panel. Aquí también algo bien importante, o sea, ya podemos nosotros estimar a partir de la curva de irradiancia. Recordemos que esto es una curva de irradiancia, ¿cierto? Hora a hora, que da algo así, ¿cierto? Donde hora a hora yo tengo la medida de la irradiancia, y obviamente pues la curva de la potencia va a dar una forma similar, de una manera similar a cómo se comporta la irradiancia. Entonces así que tenemos el modelo de generación del panel, pero también desde un nivel más técnico debemos tener en cuenta otras variables que nos permiten ya aprovechar la eficiencia, ¿cierto?, de generación del panel de acuerdo a cómo nosotros los ubiquemos de acuerdo a cómo nosotros los ubiquemos el panel, de acuerdo a la geografía o en la ubicación donde estemos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, específicamente acá en Colombia y aquí en Nariño, la orientación y también el ángulo de inclinación del panel es más o menos 11 grados. ¿Cómo sabemos esto? Hay unos softwares que nos indican cómo se deben ubicar estos parámetros, cómo se deben configurar para que los rayos del sol lleguen de una forma perpendicular a la superficie del panel. Sí, entonces aquí les he dejado unas páginas para que ustedes ingresen las coordenadas latitud y longitud, y esto les va a decir estos ángulos beta, ¿cierto?, que es el ángulo de inclinación de la línea norte-sur del panel, y también el azimut, ¿sí?, que es cómo va a girar este domo que vemos ahí en la gráfica, cómo lo debemos alinear, obviamente para que los rayos del sol incidan de una forma perpendicular a la superficie del panel, ¿no? Esto se debe, esta orientación que le debemos dar al panel se debe al ángulo de inclinación, ¿no?, que tiene la Tierra en su eje de rotación. Entonces, miremos acá unas características claves. Entonces, la parte superior del panel debe estar orientada hacia el norte, ¿cierto? Cuando digo parte superior es la que yo levanto con un ángulo beta, que es el ángulo del colector que vemos acá, que es el ángulo que obtenemos de estas páginas. Y el sur, la parte inferior debe estar recostada hacia la línea o hacia el sur, en este caso, ¿no?, como lo podemos ver así. Y de esta manera, pues nosotros vamos a aprovechar, ¿cierto?, que el panel va de oriente a oeste en su recorrido, y así vamos a obtener una máxima eficiencia de los rayos del sol cuando el sol hace ese recorrido de este a oeste. Bueno, esto es a nivel técnico, ¿cierto? Seguramente estas condiciones de inclinación van a cambiar de acuerdo a las coordenadas que ustedes le puedan ingresar, ¿no? Ahora, aquí respecto al modelo de generación eólico, tenemos dos modelos, el primer modelo que es teórico y el segundo modelo que se basa en la curva de salida de un generador. Entonces, el primer modelo es cuando nosotros no tenemos un generador en sí, sino que queremos calcular el potencial de una turbina eólica usualmente grande, ¿cierto?, en el orden de los kilovatios o megavatios.
Y en este caso, para calcular ese potencial, ese posible potencial de generación eólico, simplemente nosotros miramos ρ, que es la densidad del aire, A, que es el área transversal, ¿cierto? Que describen los álabes de la turbina eólica, y B, que es la velocidad del viento, pero elevada al cubo. En este caso hay una fórmula un poco más aproximada, y este C sub P hace referencia a un factor que depende de los álabes o de las palas, ¿cierto? O de las palas que tienen las turbinas eólicas. Pero eso es ya cuando nosotros tenemos un parámetro técnico de la turbina. En general, esas son las fórmulas más genéricas para que nosotros podamos calcular una potencia de generación eléctrica de una turbina eólica, pero también si nosotros ya hemos preseleccionado unas turbinas o una turbina, nosotros podemos contar con esta curva, ¿cierto?, de generación. Entonces lo que hacemos es mirar primero a qué altura la vamos a instalar, ¿cierto? Y bueno, de acuerdo a esa altura, tenemos una curva de velocidad de viento y de acuerdo a la velocidad del viento, nosotros tenemos una potencia de salida. Entonces aquí podemos ver varias cosas interesantes. Primero aquí podemos ver que hay una cota inferior de velocidad. Es decir, de aquí, desde más o menos 2 metros sobre segundo, el generador va a estar en off. Y aquí, por encima de los 12, ya se va a saturar más o menos en 330, ¿no?, kilovatios. Entonces es el máximo y el mínimo que necesitamos de velocidad de viento para que el generador funcione, ¿cierto? Entonces esto es bien importante porque si el generador no supera esa velocidad mínima, entonces no va a arrancar, ¿cierto? Y cuando va a estar por debajo, pues se va a frenar. Entonces esta curva, si nosotros la podemos evaluar uno a uno, es decir, por ejemplo, si yo tengo 5 de velocidad, lo evalúo, lo llevo, lo proyecto hacia el eje Y y me va a dar que la generación es más o menos 40 kilovatios en este caso. Entonces estas curvas ya han sido probadas, ya el fabricante nos provee estas curvas y por medio de ellas nosotros podemos hacer, de acuerdo a un barrido de velocidades, ¿cierto? Más o menos saber cuál va a ser la potencia de generación para un día. Entonces si yo saco la curva de velocidad de viento, ¿cierto? De viento, yo la puedo evaluar de acuerdo a esta gráfica, puedo sacar una ecuación matemática para mayor facilidad y voy a obtener una potencia también de viento del generador. ¿Listo? Entonces esa es otra manera que nosotros podemos utilizar para mirar a ver cuál es la generación eólica, ¿no?, que podría tener un generador fotovoltaico. Aquí hay algo bien importante y es que el hub del generador, esto es el hub, ¿cierto? Es ese eje de donde salen los álabes, ese es el hub del que me habla aquí. Entonces, ese hub me dice cuál va a ser la altura, ¿cierto?, del generador. Es una altura de referencia del generador, entonces puede ser 20, 30 metros. Usualmente, lo que sucede es lo siguiente. Yo voy a colocar un generador a esta altura, ¿listo? Pero el anemómetro yo lo coloqué por acá. Yo lo coloqué aquí a 20 metros, pero el hub me va a quedar a 10 metros. Entonces, para hacer esa corrección de velocidad, porque la velocidad no es la misma a 20 metros, no es la misma que se obtiene a 10 metros, ¿cierto? Entonces, para hacer esa corrección, yo utilizo esta fórmula, coloco las alturas del hub del anemómetro, un parámetro alfa que lo puedo obtener por tabla, y la velocidad medida del anemómetro, ¿cierto? Porque el anemómetro me va a tener esa serie de velocidades en el tiempo de un día puede ser o de un año. Y yo puedo estimar la velocidad que se percibe aquí en el hub, ¿cierto? Utilizando esta fórmula. Esto es muy común porque usualmente uno no instala un anemómetro a la misma altura donde va a quedar el hub, ¿cierto? Puede colocar un anemómetro a 5 metros porque es más barato instalarlo a 5 metros, pero realmente la turbina va a quedar a 20 metros. Entonces utilizo esta fórmula para que a partir de velocidades de los 5 metros yo pueda estimar cuánto va a ser a 20 metros. Usualmente no es bueno que haya una diferencia tan grande, ¿no? Pero es para dar el ejemplo. Y también la potencia de generación, una vez se obtenga, puede ser con este modelo o con este modelo de acá, yo la puedo corregir o calcular de acuerdo a la densidad, al cambio de la densidad del aire.
¿Listo, chicos? Entonces esto es bien importante para la generación eólica. Aquí tenemos cómo se configura en Homer una turbina eólica. Entonces tenemos costo capital, costo de reemplazo, pero esto lo veremos más adelante, solamente es para que vayan mirando cómo es la interfaz del software. Lo mismo para la turbina hidráulica, ¿cierto? Por cuestión de tiempo no me voy a detener mucho aquí, pero miremos la fórmula, yo sé que ustedes la van a entender fácilmente. Y es que tenemos aquí la eficiencia de la turbina, que esto está más o menos entre 0,6, ¿cierto? Alrededor de 0,6. La densidad del agua, que es una constante, que la podemos ver acá. La gravedad, obviamente, es una constante. La altura neta. Entonces, esta es la diferencia de altura que hay. Digamos, si yo aquí tengo una bocatoma, la bocatoma de donde sale el agua, y aquí ya tengo mi motor, ¿cierto? Donde va a estar la turbina, entonces esa diferencia de alturas es lo que se conoce como la altura neta. La diferencia de altura entre la bocatoma y donde va a quedar la máquina específicamente. Y la turbina, el caudal de la turbina, simplemente es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. Entonces puede ser el caudal en metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo. Y eso me va a dar un estimado de la potencia que yo puedo generar. ¿Listo? Esta constante simplemente para pasar de vatios a kilovatios. Entonces esa es la fórmula de turbina hidráulica. ¿Listo? Es bien interesante también hacer esos análisis hidráulicos. Hay otros modelos un poco más completos, pero ya cuando yo tengo, por ejemplo, los álabes, la turbina, los radios, sí, ya digamos que ya incluyen más características de la máquina. Pero si yo quiero hacer un estudio muy general a partir del caudal y de la altura, lo puedo hacer con esta fórmula. Bueno, este es un ejercicio que más adelante yo mostraré. Y finalmente les quiero mostrar la fórmula de dimensionamiento, que por eso pues estamos acá, ¿no? Y es como lo principal de este video, de esta web conference. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en algún momento hicimos el cuadro de cargas? Y el cuadro de cargas nos botó un tamaño 2 kilovatios hora día, algo así nos botaba, ¿no? Esto es lo que es la necesidad energética por día, ¿cierto? Entonces, este es el valor que nosotros debemos tener. Esto es D, esta es la demanda de energía, ¿listo? Y recuerdo que alguna vez miramos el tema de horas solares pico, que es las HSP, son las olas solares pico, ¿no? La cantidad de horas de sol que tenemos a una potencia de 1000 vatios sobre metro cuadrado. Esas son las horas solares pico. Entonces yo tengo que dividir esos dos elementos, la demanda energética sobre las olas solares pico, y eso me da la potencia de los paneles, que es esa potencia que yo tengo aquí. ¿Listo? La potencia de los paneles. Y esa sería la potencia de todo el colector o de todo el grupo de paneles. Para ver el número de paneles simplemente tomo esa potencia total y la divido entre la potencia del panel y eso me da el número de paneles. Si aquí yo tengo, ¿cierto? Un valor que me dio, por ejemplo, 3.8, yo aproximo al entero superior, en este caso sería igual a 4. ¿Sí? Lo tengo que hacer de esa forma. A veces hay arreglos que me dan 37 paneles, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a sumar uno más, ¿cierto? Para que me queden 38. Y yo puedo hacer así, digamos, dos grupos de 19, ¿cierto? O de pronto yo digo, voy a sumar tres más para que me quedan 40 y voy a hacer cuatro grupos de 10, ¿no? O cuatro strings de 10 paneles. Eso depende de las condiciones de corriente, ¿cierto? Y de voltaje de que tengan los inversores para aceptar esos strings. Pero bueno, eso es ya un nivel técnico. Acá yo solamente les voy a pedir que me calculen el número de paneles. Entonces, ahí ya se calculó el número de paneles. Ahora vamos con el número de baterías. En este caso, el número de baterías depende también de la demanda y de los días de autonomía. Entonces, la autonomía en días, yo digo, la autonomía de un sistema va a ser de un día. Usualmente se escoge de un día. Pero hay casos, por ejemplo, acá en la región llueve mucho, ¿cierto? En Sibundoy, en el Putumayo, en Nariño a veces llueve mucho. Más en el Putumayo, entonces a veces digo, no, acá llueven 2 días seguidos, yo necesito una autonomía de 2 días para que la energía venga o la pueda tomar de esas baterías sin necesidad de que los paneles estén recogiendo energía del sol. Entonces, se supone entonces que esa autonomía de 2 días,
panel permite llenar esa autonomía de 2 días, ¿cierto? En los días anteriores y 2 días, aunque no haya sol, voy a poder generar esos 2 días o tener energía esos 2 días que la voy a tomar de las baterías. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Colocamos aquí el número de días de autonomía, ese valor sí lo tenemos que proporcionar nosotros y después, de acuerdo, lo multiplicamos por la demanda, la necesidad energética y eso nos da una energía total S, que es la energía que vamos a almacenar. Esa energía S la dividimos entre el DOD, que el DOD es un parámetro de las baterías, es la máxima profundidad de descarga, ¿cierto? Entonces, usualmente este DOD está en 0,5, ¿cierto? Puedo colocarlo mejor en 0,6, ¿no? Pero en 0,5 es lo usual, es decir, yo voy a permitirle a las baterías que se descarguen hasta el 50% nada más. ¿Listo? Entonces, un DOD de 0,5 está bien. Divido esto y me da entonces una energía a almacenar. Y esa ST, que es la energía total a almacenar, la divido entre la capacidad individual de las baterías. Entonces, esa capacidad individual pueden ser baterías de 100 amperios hora, ¿no? O 50 amperios hora, más o menos en ese rango son las baterías solares que usualmente se instalan. Y bueno, eso ya me da un número de baterías entonces. ¿Sí? Aquí rápidamente voy a mostrar un ejemplo. Aquí hay un ejercicio, un sistema fotovoltaico para una estación de carga de bicicletas que tienen este perfil de demanda. Entonces, si se dan cuenta, las bicicletas están demandando 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 600 vatios o 0,6 kilovatios. Entonces, la necesidad energética aquí sería 600, ¿cierto? Por 6 me daría 3600 vatios hora día. Esto es lo que está demandando. Y acá tenemos el desarrollo del ejercicio. Tenemos 3600 vatios hora o 3,6 kilovatios hora. Lo divido entre las horas de sol. Me da 1028 o 1,028 kilovatios. Esto lo divido entre paneles de 320. Me da aproximadamente 3 punto algo. Esto lo aproxima a 4. Y hago lo mismo acá con este valor de demanda. Lo multiplico por 2 porque necesito 2 días de autonomía. Le coloco 0,5 al DOD, me da 14, lo duplica. Y esta es la energía que yo debo almacenar. Entonces, eso lo divido entre baterías de 2 kilovatios, ¿cierto? Y entonces, estos serían baterías como de 80, entre 80 y 100 amperios hora, para los que manejan más estas capacidades en amperios hora, a 12 voltios las baterías, y me dan 8 baterías de 2 kilovatios hora, o más o menos de entre 80 y 100 amperios hora. Entonces, eso sería, chicos, respecto al dimensionamiento de sistemas. Espero que haya quedado muy claro y nuevamente, pues si tienen dudas, por favor me escriben al Teams o me escriben al WhatsApp o al foro. Muchas gracias.